Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Hablaste de una etapa de transición o de un puente para lo que viene, de buscar jugadores que puedan servir en el siguiente proceso. Te consulto, ¿cuánto complica o qué tan difícil es darles esa notoriedad o esa oportunidad en la selección cuando no tienen minutos o no tienen los minutos que serían los adecuados dentro de sus clubes? Te pregunto puntualmente por casos como el de Diego Romero, el del mismo Juan Pablo Goycochea o Felipe Chávez, que debutó con el Bayern en un amistoso, pero no ha tenido todavía la continuidad en primera que se esperaría en las edades que tienen. Muchas gracias. Sí, pero son también jugadores jóvenes, ¿no? Son jugadores jóvenes con un talento muy grande. Varios de ellos, salvo Felipe, con procesos de selección exitosos, donde han demostrado su nivel. Entonces, evidentemente, en casos puntuales, van a tener que reformular de cara al próximo año, tomar decisiones para ir a clubes donde puedan contar con minutos. Pero hoy nosotros tenemos la claridad que consiguiendo eso en el futuro próximo, son jugadores de selección. Y están aquí porque así lo consideramos, ¿no? Así es, gente, y es que el día de hoy se acaba de hacer de manera oficial, y es que Manuel Barreto ha presentado un nuevo 11 que enfrentará a la selección rusa de fútbol. Recordemos que el próximo partido de Perú será contra la selección rusa en San Petersburgo, una de las selecciones que ha sido técnicamente sorpresa en el Mundial de Rusia 2018, teniendo en cuenta que es un equipo muy físico y muy táctico, entre comillas. Se podría decir que es un rival que podría ser una sorpresa para Perú, pues sabemos que el nivel de Perú no ha sido el mejor en los últimos años. Sin embargo, este rival podría ser importante para medirse y ver bien cuál es la situación de la selección peruana de fútbol. En este caso, Manuel Barreto ha presentado un mejor 11 que obviamente muchos han estado esperando y que de hecho muchos han considerado como un muy buen 11, porque recordemos que la selección peruana de fútbol ha venido trabajando con diferentes estilos de juego, pero Manuel Barreto ya sabe lo que quiere y ya sabe qué ofrecerle a la selección peruana de fútbol, y por esa razón es que Perú está teniendo en cuenta todas las mejoras que se tienen en estos últimos años, y obviamente sabemos que Perú está haciendo figura para poder ser una de las selecciones que prácticamente va a tener una revolución de por medio, y aparte también va a ser una de las selecciones que pueda mejorar su estilo de juego, porque si hablamos netamente de jugadores, sabemos que Perú tiene una muy buena camada actualmente de jugadores, y jugadores que obviamente podrían dar una gran sorpresa en esta próxima eliminatoria, ya que Perú estaría arriesgándose a jugar con más jóvenes y también con jugadores que puedan dar una mejor sorpresa y también un mejor estilo de juego en los últimos años. Bueno, en este caso sabemos que muchos estuvo hablando de Felipe Chávez, el jugador del Bayern de Múnich, que obviamente no tuvo muchos minutos con el equipo nacional, pero en este caso se puede haber dicho de que ahora sí está siendo considerado por Manuel Barreto como titular, y es que tiene dos opciones para el medio centro ofensivo, y sería tanto Jairo Concha y también sería Felipe Chávez como los principales responsables de esta posición, y obviamente él va a tener que decidir referentemente al tema que va a elegir para poder tener una mejor opción en este medio campo. Y obviamente Perú se está reforzando muchísimo con estos grandes jugadores, ya que Jairo Concha viene atravesando un excelente momento, y obviamente Felipe Chávez, que viene teniendo muchísimo juego en la Champions juvenil, y aparte también teniendo en cuenta que ha sido un jugador que ha sorprendido a todos con sus grandes tiros libres. De hecho, Felipe Chávez lo han considerado como un jugador top en el tema de tiros libres, ya que es prácticamente a nivel europeo uno de los mejores tiradores de tiros libres de prácticamente la historia de el Perú. Se podría considerar de esta manera, ya que muchos lo han llamado así, teniendo en cuenta su gran nivel y su gran perfección en la técnica. De hecho, cuando estuvo haciendo tiros libres con muchos jugadores de la selección peruana de fútbol, se dieron cuenta de que este jugador sería el encargado de lanzar
los tiros libres, ya que técnicamente ha demostrado su gran nivel. Y aparte también lo más importante es que ha demostrado que, por ejemplo, de cada 10 tiros, 7 los ha podido meter, o inclusive 8 de una gran manera, que prácticamente ha sido a nivel superior. Y aparte también podríamos hablar de que ya hay muchos jugadores que ya prácticamente van a ser titulares en la selección peruana de fútbol. Esto ya lo ha confirmado Manuel Barreto, que técnicamente los históricos no estarán más en la selección peruana de fútbol. Un cambio que obviamente muchos esperaban, porque a ver, referentemente a la última eliminatoria, lo que pasó con Perú no fue lo que casi nadie quiso o esperaba, porque Perú, a pesar de todo, ha sido una selección que ha tenido buenos jugadores en su historia, y técnicamente está repitiendo muchos jugadores, pues no era la idea. A ver, y les voy a explicar qué es lo que ocurrió dentro de la selección peruana de fútbol y qué son estos cambios que de hecho muchos estuvieron pensando, muchos estuvieron diciendo qué es lo que realmente ha cambiado dentro de la selección. Bueno, aquí viene un detalle que nadie quizá lo había comentado o nadie lo sabía, y lo menciono para que lo puedan tener en cuenta, y es que la selección peruana de fútbol estuvo atravesando un problema, pero a ver, un problema interno. ¿En qué sentido? Y es que los jugadores de la selección peruana de fútbol, ¿por qué querían seguir teniendo su acceso a la selección si prácticamente ya hicieron todo? O no, es que quizá quieren representar bien a la patria, y es por esa razón que ellos están así. Bueno, en realidad este no es el caso. Les voy a explicar qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa y realmente qué es lo que de hecho estuvo ocurriendo en la selección peruana de fútbol. Bueno, en este caso hay un detalle que muchos no sabían, y es que los jugadores, específicamente los históricos, estaban teniendo entradas prácticamente, bueno, como todo se puede decir, entradas gratis, pero ese no es el caso. El caso viene a ser el siguiente. Las entradas gratis realmente no es lo que preocupa en una selección. Lo que preocupa es qué hacen con las entradas y cuántas entradas les dan. Es por esta razón que ha ocurrido un detalle que muchos de hecho tenían que considerar como crítico, porque la selección peruana de fútbol estuvo técnicamente a favor de la reventa, y esto no es algo que de hecho pueda ayudar a mejorar como país y como federación, porque si podemos tener en cuenta que los jugadores técnicamente revendían sus entradas, pues no es un gran prestigio, no es algo que pueda ayudar a mejorar a la selección peruana de fútbol, y por esta razón es que Manuel Barreto fue el encargado de poder eliminar este tipo de cosas de la selección, ya que él consideraba que habían jugadores que ya habían cumplido su ciclo y que de hecho quería cambiar toda la situación dentro de la selección peruana de fútbol. Quería eliminar todo esto de raíz, y es por esta razón que Manuel Barreto hizo todos estos cambios que ya muchos conocen, de traer a los jugadores nuevos y votar a los históricos, porque consideró que ya no era la idea, ya no era muy bueno tener en cuenta a estos jugadores dentro de la selección. Y es por esa razón que hay una revolución total dentro de la misma Federación Peruana de Fútbol. Y a ver, los jugadores obviamente históricos pedían entre 40 y 50 entradas. ¿Y quién se encargaba de revender todas esas entradas? Bueno, hay un detalle importante que muchos ya deberían tener en cuenta, y es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que ha sido acusado por la Conmebol como uno de los mayores revendedores prácticamente del fútbol sudamericano, y esto obviamente es un acta ilegal, y por esta razón es que se podría tener en cuenta que los jugadores históricos no querían dejar la selección peruana de fútbol, porque técnicamente tenían un negocio extra, porque sabían que iban a conseguir muchísimo dinero por las entradas. Y a ver, y es que la Federación Peruana de Fútbol inclusive aumentó el precio de las entradas. ¿Y por qué razón? Bueno, la principal razón es la siguiente: porque al elevar el precio de venta, quiere decir que el precio de reventa será mucho mayor. Entonces, por esta razón es que obviamente el precio de reventa es un muy buen ingreso, porque imaginemos que cada entrada pueda costar 1.000 soles, y pues que tengan 50 entradas son 50.000 soles solo por un partido. Obviamente esto considerando que no es solamente un jugador que está involucrado en eso, sino varios, pues aquí ya vemos un detalle importante. Vemos que pues hay una inversión que ellos han hecho técnicamente de por medio, y pues afecta directamente al fútbol.
Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto, si estás de acuerdo con los nuevos jugadores y la nueva implementación que está dando Manuel Barreto, o si piensas que simplemente no debió hacer eso. No olvides suscribirte, like este video, que tenemos contenido todos los días.